Muchísimas gracias. Quiero empezar repitiendo mi agradecimiento por el trabajo que habéis hecho, en particular Rogelio, Jaime, el Centro de Informática, y eso que no consta que no tiene ningún JCR. Es decir, habéis hecho un acto propiamente universitario de generosidad y de una importancia, menos para mí, muy grande, ¿no? Porque es importante saber de dónde se viene y de no olvidar el pasado. El contexto histórico ha sido muy bien explicado. Es decir, el rector Cosgrau parecía una máquina demoníaca, pero algunos ilustrados, en particular, como luego veremos, químicos, físicos, ingenieros, incluso filósofos, matemáticos, etc., pero sobre todo al principio químicos y físicos e ingenieros, fueron capaces de, en aquella universidad que salía de las tinieblas a la que había sido sometida, empezar a introducir cosas tremendamente modernas como la necesidad del cálculo para apoyar la incipiente investigación. Cálculo que, en mi experiencia personal, pasó por horas y horas delante de una Frieden. Yo era un estudiante que había acabado de física y en el departamento de física del profesor Catalán había un grupo extraño también de físicos que investigaban, recuerdo a Rafael Dessá, a Pedro Lerón de Guevara, etc., que meditaban. Y entonces en la Frieden pues había que estar, era un maldito, que tenía que estar allí, era eléctrica, horas y horas, y aquello generaba la necesidad de que aquello que yo hacía lo pudiera hacer una máquina. Y eso apareció de forma desconcertante con la de 1620 por primera vez en mi vida. Es decir, aquello que a mano teníamos que hacer suplía en nuestra actividad la propia máquina. Es decir, lo que se llamaba el software, ¿no? La Universidad de Valencia pues emerge como, a través de ese grupo de usuarios ilustrados que incorporan el cálculo con una máquina, como la que pone en marcha, digamos, la informática cálculo en Valencia, en la Universidad de Valencia, ¿no? Aparecen usuarios que conocen bien la máquina, que conocen el hardware, que conocen pues el programa objeto, etc. Y en mi experiencia personal, después de esa necesidad de suplir esa tediosa actividad con el curso de Fortran con el que coincidí con algunos de los asistentes aquí cuando en diciembre del año 66, ¿no? 64, el 64, de 5 no, pero hubo otro. Bueno, pues estoy aquí en el curso de Fortran, luego un accidente beneficioso para mí, que otro de los asistentes a la mesa, Álvaro, pues me permitió saltar a trabajar por la IBM 6600 en Rangelfeld y posteriormente en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, cuya actividad era paralela al Centro de Cálculo de la Universidad de Valencia. Así pues, empezamos a preocuparnos si esta primera época genera, digamos, el nacimiento de los usuarios ilustrados para la informática. No aparece todavía la necesidad de plantearse la informática como disciplina. Eso aparecerá más tarde. Eso es motivo de otra historia que aparece después. Pero en definitiva es profundamente deudora de aquellos que estaban motivados pero no la conocían, o aquellos que la conocían y la usaban en química, en física, en lógica, en estadística. Es deudora de todos ellos porque luego más tarde apareció, digamos, como disciplina la propia informática. Así pues, la Universidad de Valencia se beneficia de esa primera época, de 1620. Y no solamente por la cultura que se genera en la aceptación de la informática, sino por personas que propiciaron la segunda época en la que yo me incorporo. Y me toca a mí, gracias al empuje de Beatriz, de cerrar el Centro de Cálculo de la IBM 1620. O sea que mi protagonismo, además del curso de Fortran y de un inicial uso, fue ya cerrar aquella primera etapa e iniciar una segunda etapa en el año 78 exactamente, y traerme la regla de cálculo inmensa que todavía figura y el IBM 1620 que ya en precario funcionaba. Así pues, quiero trasladar, yo soy de los que me considero informático, en la mesa, trasladar el agradecimiento a aquellos pioneros que propiciaron la aparición de la cultura informática
y que propiciaron, digamos, con aquellas aguas estos logros que vivimos en la Universidad Valenciana, en las universidades valencianas, también situadas en investigación e informática. Muchas gracias.